Hola a todo el mundo, bienvenidos a tu podcast número 3 en quecosas.org. Podcast número 3, el metal. ¿Te has preguntado alguna vez cómo ha sido el desarrollo del rock y el metal pesado en América Latina? ¿Cómo han sido influenciados por diferentes corrientes musicales de alrededor del mundo? Hola, soy Jack. Bienvenido a ¿Qué cosas? En tu podcast número 3 de español intermedio, voy a hablar acerca de un tipo de música muy cercano a mi corazón, el metal. Cuando digo muy cercano a mi corazón, quiere decir que es algo que me gusta mucho, que me siento apasionado por esto. Gracias a todos por sus mensajes y es muy bueno descubrir que personas de diferentes partes del mundo me están escuchando. Muchas gracias por los mensajes. Recuerden que si quieren contactarme, pueden enviarme un email a Jack, eso es JAC, @quecosas.org y trataré de responderles lo antes posible. Bueno, volviendo al tema de este podcast, puede que sea una sorpresa para ti, pero en Latinoamérica hay una corriente de metaleros muy grande. Un metalero es la persona que escucha música heavy metal o rock pesado. En diferentes ocasiones, en países como Argentina y Colombia, se han visto los más grandes y más pesados grupos del mundo en gira. Gira es un tour, cuando una banda de rock visita un país y hace varios conciertos. Pero, ¿cómo es posible que en estos países tan alegres en Latinoamérica haya espacio para esta música pesada, relacionada con gente vestida de negro y actitud negativa? ¿Cómo se inició esta ola de bandas metaleras? Estas son preguntas que intentaré responder en este podcast. Para que este podcast tenga mayor beneficio, te recomiendo que lo escuches varias veces. Por ejemplo, una vez sin el texto o transcripción y después con este. Esto te ayudará definitivamente a trabajar tus habilidades de escucha y vocabulario. También visita mi página quecosas.org para ver las transcripciones. Espero que disfrutes este podcast y prepárate para cabecear, es decir, mover la cabeza hacia adelante y atrás, como un buen rockero. Empecemos. Yo crecí en Bogotá, en Colombia. Esta ciudad es una de las más pobladas en América Latina y como cualquier ciudad grande tiene cosas positivas, pero también problemas sociales y de violencia. La música con la que crecí fue en su mayoría música tropical, como la salsa, el merengue y el vallenato. Géneros extremadamente populares en países como Venezuela, Colombia y Puerto Rico. En mi colegio tuve la fortuna de entrar en contacto con música folclórica como la cumbia y el mapalé. El mapalé, este tipo de música tuvo su origen en Colombia con influencias africanas durante el periodo de la esclavitud hace bastantes años. Cuando era adolescente en la etapa de rebeldía, recuerdo claramente ver videos musicales en un programa en la televisión en los años 90, con bandas como Led Zeppelin
y Guns N' Roses. Este gusto se empezó a desarrollar y empecé a escuchar bandas como Pantera de Brasil, Megadeth y Metallica. Sin embargo, la banda que cambió todo para mí fue Tool, una banda norteamericana, la cual es difícil de clasificar y es muy popular entre los metaleros y la gente que admira el rock pesado. A su vez, durante los años 90, grupos nacionales en Colombia y en otros países empezaron a salir de las sombras y ganar terreno en el mundo comercial, con sus gritos o alaridos, los cuales eran detestados por la gente mayor. En 1994, el festival Rock al Parque fue lanzado en Bogotá, y el espacio para que más grupos se popularizaran tomó lugar. Este evento se ha convertido en uno de los festivales de rock más grandes en Latinoamérica, llegando a alcanzar 500,000 o medio millón de asistentes en el año 2004. Pero, ¿de dónde venían algunas de las bandas? ¿Y de qué hablaban? A diferencia de las bandas anglosajonas, las cuales vienen del Reino Unido o Estados Unidos, o grupos escandinavos, provenientes de Suecia, Noruega, Finlandia o Dinamarca, las bandas de metal latino y sus letras siempre estaban ligadas a un carácter social, gritando las injusticias que ocurrían en los países a nivel político y del colectivo. Mientras las bandas en el extranjero hablaban de cosas fantásticas y sus letras estaban conectadas con magia o mundos irreales, y se podría decir que jugaban a ser los chicos malos. El metal en Latinoamérica te golpeaba con la dureza de la injusticia económica, la cual vivían sus artistas. Secuestros, masacres, golpes de Estado, miseria, inequidad y dictaduras. Todo esto formaba parte de las letras de sus canciones, acompañadas de sonidos infernales y guitarras virtuosas. En la etapa de formación de bandas pioneras del metal, los países más importantes fueron Brasil y Argentina. Estas bandas en estos países comenzaron a formarse hacia los años 70 y tenían variadas influencias, como por ejemplo Judas Priest, Diamond Head de Inglaterra o Barón Rojo de España. Se oye comentar a las gentes del lugar, los rockeros no son buenos. Hubo muchos sellos discográficos los cuales apostaron a este movimiento contracultural, es decir, que va en la dirección opuesta del resto de las normas sociales. Y a pesar de tener miles de seguidores fieles, esto sumado al hecho que las bandas cantaban en español, no ayudó a su popularización, sino hasta más adelante, o años después. Bandas como Arcángel en Venezuela, Kraken en Colombia o Riff en Argentina fueron el tipo de bandas que a través de su trabajo abrieron las puertas para nuevos grupos en diferentes países de Latinoamérica en los años 80. En esta parte de este podcast me voy a enfocar, es decir, voy a prestar mi atención solo en un punto, en Colombia,
y cómo el desarrollo del metal en ciudades como Medellín se vio afectado por la guerra con los carteles de la droga e injusticia social en su inicio. Aquí vale la pena hacer una pequeña pausa para clarificar que este es un tema que como colombiano me irrita un poco, ya que la conexión de mi país como figuras como Pablo Escobar y el estereotipo del tráfico de drogas es algo de lo cual como colombiano queremos desasociarnos, estar desconectados, no tener ninguna conexión con esto. Y desafortunadamente, a veces la explotación de estos hechos que sucedieron en la vida real, en series como Narcos, es un poco indignante y en algunos casos ofensiva. Sin embargo, dejaré esta discusión para un futuro podcast. La asociación con violencia es inevitable, sin embargo, ya que durante los años 80, Colombia y sobre todo Medellín sufrieron demasiados golpes debido a los carteles de las drogas. Esto originó un movimiento de jóvenes, los cuales trataron de encontrar refugio en la escena punk, rock y del metal. Jóvenes que sin futuro empezaron a formar una escena la cual influenciaría al país totalmente. En estos grupos cabe resaltar que artistas como Juan Aristizábal, más conocido como Juanes, hizo sus primeros pinos. Es decir, sus primeros pinos son sus primeros triunfos o logros en la escena del metal con su banda Equimosis. Después cambiando su estilo musical por algo mucho más comercial. Como muchos, Juanes ha sido acusado de traicionar sus raíces de metalero por muchos seguidores extremos. Algunos miembros de bandas muy populares en Colombia fueron acusados de falsos, ya que provenían de una clase social media en comparación a la gran mayoría del público, quienes venían de la clase obrera. Estas tensiones fueron comunes por muchos años porque los menos afortunados manifestaban que los burgueses no sabían nada de las injusticias o problemas sociales. Generalmente hablando, en la escena del metal, las bandas más extremas no buscan popularidad. ¿Qué piensas de esto? ¿Te parece normal? ¿Qué opinas acerca de esta opinión? Las bandas extremas no buscan popularidad. Escríbeme un mensaje o déjame un comentario bajo el video o envíame un correo electrónico a jack@quecosas.org. Estas diferencias llegaron a cierto nivel de violencia en algunos eventos públicos, donde hubo enfrentamientos entre los asistentes a los conciertos. En Colombia, este proceso de popularización llevó muchos años y gracias a eventos como al que mencioné antes, Rock al Parque, el cual se ha establecido como uno de los festivales más populares en Latinoamérica en los últimos 25 años, diferentes géneros y diferentes públicos empezaron a gozar de un espacio donde celebrar sin peligro. Y gracias a grupos como, por ejemplo, solo por nombrar algunas bandas legendarias colombianas, como Parabellum, Masacre, Reencarnación, y Kraken, la escena del metal ha sido vibrante durante todo este tiempo.
Espero que este podcast te haya ayudado a entender un poco acerca del rock y la escena del metal en Latinoamérica. En mi próximo podcast voy a hablar de Wim Hof, un hombre que se podría decir es un superhumano. Recuerda que si quieres el texto escrito de este podcast, tienes que ir a quecosas.org y verlo gratis. Entonces, muchas gracias y hasta la próxima.